En el amanecer polvoriento de 1836, un pequeño fuerte de piedra en Texas se convirtió en el escenario de una de las resistencias más recordadas de la historia. Menos de 200 hombres, aventureros, soldados, fugitivos y soñadores, sabían que estaban condenados, pero eligieron enfrentarse a un ejército de miles. El aire olía a pólvora, el suelo temblaba bajo las botas del enemigo, y aún así, ninguno retrocedió. Durante 13 días, sus nombres quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva, transformando al Álamo en algo más que un lugar, en un grito de guerra, en una leyenda inmortal. Antes de comenzar con esta historia llena de coraje y tragedia, quiero que me digas en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. El viento del desierto tejano soplaba seco, levantando nubes de polvo que parecían anunciar el destino inevitable de aquel pequeño fuerte. El Álamo, una antigua misión franciscana transformada en bastión militar, se alzaba como un símbolo frágil frente a un ejército que se avecinaba con paso firme. Era el año de 1836, y el suelo de Texas estaba impregnado de tensión, sueños de libertad y sangre derramada en nombre de ideales que trascendían las fronteras. En el interior del Álamo, poco más de 180 hombres se preparaban para resistir lo que sabían sería un asedio brutal. Entre ellos había rostros curtidos por el sol, miradas endurecidas por la vida en la frontera y corazones que latían con la intensidad de quienes saben que quizás enfrentan sus últimas horas. No eran un ejército regular, eran un mosaico de voluntarios texanos, colonos angloamericanos, mexicanos que anhelaban independencia del centralismo, y hasta algunos aventureros llegados de tierras lejanas en busca de gloria. El comandante William Barrio Travis, apenas con 26 años, llevaba sobre sus hombros la pesada carga de la defensa. Joven, pero con una determinación de hierro, Travis se movía entre los muros de piedra, organizando posiciones, revisando pólvora y armas, alentando a cada hombre con palabras que mezclaban firmeza y esperanza. Su juventud contrastaba con la experiencia de figuras como James Bowie, un hombre de reputación legendaria, enfermo pero dispuesto a morir antes que abandonar la lucha. Y allí estaba también David Crockett, más conocido como Davy Crockett, el célebre fronterizo, venido desde Tennessee. Su figura, con gorro de piel de mapache y mirada desafiante, se había convertido en mito mucho antes de llegar al Álamo. Sin embargo, en aquellos muros de piedra no era una leyenda, era un hombre más, con el rifle cargado, dispuesto a plantar cara a un enemigo que superaba en miles a los defensores. El 23 de febrero, el silencio del amanecer se quebró con el estruendo de tambores y trompetas. A lo lejos, como una mancha que crecía en el horizonte, apareció el ejército mexicano bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna, vestidos con uniformes impecables, portando estandartes que ondeaban con orgullo. Miles de soldados avanzaban en formación perfecta. Eran la encarnación de la disciplina y la fuerza de un imperio que no estaba dispuesto a perder el control sobre sus territorios del norte. Desde las murallas del Álamo, los defensores contemplaban aquella marea humana con una mezcla de asombro y terror. El polvo levantado por los cascos de los caballos ennegrecía el cielo, y los redobles de tambor parecían el anuncio de un juicio final. Travis, con el rostro endurecido, reunió a sus hombres y les recordó que, aunque la situación era desesperada, cada bala disparada, cada minuto de resistencia, significaría algo más grande que ellos mismos. Los primeros cañonazos retumbaron en la distancia. El ejército de Santa Anna comenzó a desplegarse alrededor del fuerte, cerrando el cerco como una serpiente que aprieta a su presa. Los hombres del Álamo, sin pestañear, respondieron con fuego. El estruendo de los cañones, el humo de la pólvora y los gritos de guerra llenaron el aire. Aquel pequeño grupo de defensores se había convertido en el único obstáculo que se interponía entre el ejército mexicano y el sometimiento total de la rebelión texana. Las noches se hicieron largas. Bajo la luz fría de la luna, los hombres del Álamo reparaban trincheras, cargaban municiones y velaban sus armas. Algunos escribían cartas a sus familias, conscientes de que quizás nunca volverían a verlas. Una de esas cartas, escrita por el propio Travis,
resonaría a través de los siglos: no me rendiré ni me retiraré. Entonces, te llamo en nombre de la libertad, del patriotismo y de todo lo sagrado y querido, para que vengas a nuestro auxilio. Si esta llamada es desoída, estoy decidido a mantenerme en mi puesto, morir como un soldado que no se olvida de lo que es deber y honor. Cada palabra de aquella carta fue un eco de resistencia, un clamor que cruzó el tiempo y que convirtió al Álamo en un símbolo eterno. Los hombres que la escuchaban sentían un fuego en el pecho, una chispa de inmortalidad que les decía que su lucha no era en vano. Los ataques se sucedieron durante días. El ejército mexicano lanzaba andanadas de cañonazos, intentando debilitar las murallas, mientras los defensores respondían con fuego preciso desde los parapetos. La pólvora ennegrecía los rostros de aquellos hombres, que apenas dormían, que apenas comían, pero que mantenían la fe de que refuerzos llegarían en cualquier momento. La enfermedad comenzó a hacer estragos dentro del fuerte. Bowie, postrado en cama, apenas podía moverse, pero ordenaba y alentaba desde su lecho con la voz firme de quien nunca aceptó la derrota. Crockett recorría las murallas contando chistes, tocando su violín en los momentos de calma, levantando el ánimo de quienes se dejaban abatir por la desesperanza. Travis, inflexible, mantenía la disciplina como si cada hombre fuera parte de un ejército regular. Mientras tanto, Santa Anna se mostraba implacable. Conocido por su arrogancia y su carácter despiadado, había decidido que el Álamo debía caer a cualquier costo. Para él, no se trataba solo de una victoria militar, sino de un mensaje: ningún rincón de Texas podría desafiar su autoridad sin pagar un precio en sangre. El cerco se cerraba cada vez más, y el sonido de los tambores mexicanos no cesaba, como un latido constante que recordaba a los defensores que el fin se acercaba. Algunos hombres miraban al horizonte con ansias, esperando ver caballos texanos venir al rescate, pero la ayuda nunca llegaba. Cada día que pasaba era un recordatorio cruel de que estaban solos. Sin embargo, la soledad no apagaba su espíritu, al contrario, lo alimentaba. En las paredes del Álamo no solo había soldados, había leyendas en construcción. Cada bala disparada, cada herida sufrida, cada noche de vigilia se transformaba en parte de un relato que, aunque ellos no lo sabían, sería contado por generaciones. Y así, entre humo, pólvora y sueños de libertad, terminó aquella primera semana de asedio. Los hombres del Álamo, exhaustos pero firmes, sabían que el final era inevitable, pero también sabían que su sacrificio trascendería las piedras del fuerte. El sol del desierto, ardiente y despiadado, parecía iluminar no solo sus rostros cansados, sino la convicción que los mantenía en pie. El Álamo no caería sin dejar una marca imborrable en la historia. El sol del desierto caía con una furia implacable sobre las piedras del Álamo. El aire ardía y los hombres dentro del fuerte apenas podían respirar entre el polvo y el humo de la pólvora. El asedio ya llevaba días, y cada jornada parecía más pesada que la anterior. Sin embargo, en medio del cansancio, nadie mostraba intención de rendirse. Había una fuerza invisible que mantenía a aquellos hombres de pie: el orgullo, el deber y la certeza de que el mundo los recordaría. Los cañones mexicanos no descansaban. Día y noche, proyectiles de hierro golpeaban contra los muros de la misión, sacudiendo la tierra, levantando escombros y arrancando trozos de piedra que se desplomaban como lluvia mortal. Cada explosión resonaba en los corazones de los defensores como un aviso del destino que se avecinaba, pero con cada grieta abierta en los muros, con cada nube de polvo, un texano se levantaba, cargaba su fusil y respondía con un disparo preciso, demostrando que aún estaban vivos. En las horas de calma, cuando el estruendo de los cañones cesaba por un instante, se escuchaban otros sonidos: los gemidos de los heridos, el arrastre de botas sobre la tierra, el murmullo de plegarias. Algunos hombres escribían cartas apresuradas, manchadas de sudor y polvo, sabiendo que quizás nunca saldrían del fuerte. Otros compartían historias de sus hogares, de sus familias, como si al contarlas pudieran mantenerlas vivas un poco más. James Bowie, debilitado por la fiebre, era llevado en su camastro cerca de una de las salas principales.
Aunque su cuerpo lo traicionaba, su voz seguía siendo firme. No dejen de pelear. Si he de morir, será aquí, y con la frente en alto. Sus palabras, duras pero inspiradoras, se repetían entre los hombres como un eco de resistencia. David Crockett, con su espíritu indomable, se convirtió en el corazón del ánimo dentro del álamo. Tocaba su violín en los momentos de silencio, arrancando melodías que parecían flotar entre el humo y la tensión. Con su humor áspero y su valentía desbordante, recordaba a todos que aún eran hombres, no solo soldados destinados a morir. Más de uno encontraba consuelo en sus bromas y canciones, aunque supieran que eran probablemente las últimas que escucharían. William Barrio, Travis, por su parte, era la roca que mantenía unido a aquel pequeño ejército. Caminaba de un extremo al otro del fuerte, revisando posiciones, dando órdenes, alentando a los más jóvenes. Una noche, reunió a todos los hombres en el patio central y, con una espada en la mano, trazó una línea en el suelo. Aquellos que estén dispuestos a quedarse y morir conmigo, que crucen esta línea. Uno a uno, los hombres cruzaron, decididos. Solo unos pocos dudaron, pero incluso esos terminaron por unirse al juramento de resistir hasta el final. Fue un momento solemne, cargado de silencio y fuego interior, que marcó para siempre la historia. Del otro lado de los muros, el ejército mexicano desplegaba toda su fuerza. Santa Anna, con uniforme impecable y un aire de superioridad, observaba el fuerte como un cazador que ya saborea su presa. Para él, la caída del Álamo no era una posibilidad, era una certeza. Lo que demoraba era el cómo. Quería no solo destruir a los defensores, sino dar una lección a todo Texas. Y por eso mantenía el cerco implacable, castigando cada día con cañonazos, esperando que el miedo hiciera el trabajo por él. Pero el miedo nunca llegó a quebrar a los del Álamo. Al contrario, cada ataque los hacía más conscientes de su papel en aquella historia. Sabían que eran pocos, que la muerte se acercaba, pero también sabían que su sacrificio encendería una llama que otros recogerían. Las noches eran aún más crueles que los días. En la oscuridad, los tambores mexicanos sonaban sin cesar, un ritmo constante que penetraba en la mente de los defensores, como si cada golpe anunciara la proximidad del final. Los hombres, acostados en el suelo, con los fusiles en el regazo, intentaban dormir con ese redoble martillando en sus oídos. Algunos despertaban sobresaltados, convencidos de que el ataque final ya había comenzado. En uno de esos momentos de silencio nocturno, Travis subió a la muralla y miró hacia las hogueras mexicanas que iluminaban el horizonte como un mar de estrellas infernales. Escribió otra carta, dirigida al pueblo de Texas y a todos los pueblos del mundo libre. En ella reafirmaba que jamás se rendiría, que moriría antes de entregar el fuerte. Aquel mensaje, escrito bajo el resplandor de las llamas enemigas, se convirtió en un testamento inmortal de coraje. Mientras tanto, los recursos dentro del Álamo se agotaban, la pólvora escaseaba, las balas eran contadas, y la comida se reducía a raciones mínimas. El agua era racionada como oro líquido. A pesar de todo, nadie pedía rendición. Algunos hablaban de escapar, de abrirse paso entre las líneas mexicanas en la oscuridad, pero Travis siempre respondía con la misma frialdad: aquí pelearemos, aquí moriremos. En los últimos días del asedio, las señales eran claras, el ataque final estaba cerca. Santa Anna había reunido a miles de hombres listos para la embestida. Las trompetas resonaban con más fuerza, los movimientos del ejército se volvían más evidentes. Dentro del fuerte, cada hombre afilaba su cuchillo, limpiaba su fusil, preparaba su alma. Sabían que la madrugada sería roja. La noche anterior al asalto, Crockett reunió a varios en torno a una fogata pequeña. Tocó su violín y cantó una balada triste, una melodía que hablaba de tierras lejanas, de familias y amores que quedaban atrás. Algunos lloraron en silencio, otros apretaron los dientes. Todos sabían lo que esa música significaba: un adiós. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminó las murallas, un rugido estremeció el aire, los tambores retumbaron con violencia, las trompetas lanzaron su llamada mortal,
y miles de soldados mexicanos se lanzaron al ataque. Era el comienzo del final. Los hombres del Álamo tomaron posiciones, cargaron sus fusiles y se prepararon para escribir la última página de su historia, y aunque sabían que la muerte estaba asegurada, también sabían que, al resistir, estaban sembrando la semilla de un futuro que aún no podían imaginar. El aire se llenó de humo, gritos y pólvora. La batalla final había comenzado. La noche del 5 de marzo de 1836 cayó sobre el Álamo como una sombra pesada, densa, cargada de presagios. Dentro de la misión, los hombres sabían que el asalto final era inminente. No había ya dudas, los refuerzos no llegarían. Cada rincón olía a pólvora, sudor y miedo reprimido. Sin embargo, el miedo no era el dueño de sus almas, sino una extraña calma, esa que precede a la tormenta. David Crockett afinaba las cuerdas de su violín improvisado, arrancando notas que parecían un rezo hecho música. A su alrededor, algunos hombres sonreían con melancolía, otros cerraban los ojos, intentando grabar ese sonido en su memoria, como si fueran las últimas melodías que escucharían en esta tierra. Jim Bowie, enfermo y debilitado en su camastro, sostenía las pistolas sobre su pecho. Sus ojos febriles destellaban determinación y, si el enemigo entraba, se llevaría a varios consigo antes de caer. William Barrio. Travis, erguido pese al cansancio, escribía una carta apresurada, con la mano firme y el corazón ardiente. No eran palabras para pedir ayuda, ya era demasiado tarde, sino para sellar la memoria de su sacrificio. Al amanecer, el silencio se rompió. El estruendo de los tambores mexicanos comenzó a retumbar en el horizonte, marcando un ritmo implacable, casi fúnebre. Más de 1500 hombres al mando de Santa Anna avanzaban como un río humano, disciplinado y letal. Sus bayonetas brillaban con el primer sol, y sus banderas ondeaban como presagio de muerte. Dentro de la misión, apenas 180 defensores se preparaban para resistir. La proporción era absurda. Cada texano enfrentaba a más de 8 enemigos, pero nadie retrocedió. El primer choque fue brutal. Los cañones mexicanos abrieron fuego, sacudiendo los muros de adobe que crujían como huesos a punto de romperse. El aire se llenó de humo y polvo, mientras los defensores respondían con disparos certeros. Cada bala texana derribaba a un hombre, pero por cada soldado caído, 2 más ocupaban su lugar. Era una avalancha imposible de contener. Crockett, desde una muralla, disparaba con precisión mortal. Su figura se convirtió en un símbolo viviente, un cazador del bosque que ahora cazaba invasores con la serenidad de quien ya aceptó su destino. A su lado, jóvenes sin experiencia en combate cargaban mosquetes con manos temblorosas, pero sus disparos no fallaban. El rugido de la resistencia resonaba como un trueno dentro de aquel recinto convertido en trampa mortal. Los mexicanos avanzaban con disciplina férrea, cayendo y levantándose en oleadas humanas. Los escaladores trepaban las paredes con furia, recibiendo descargas de metralla y balas en pleno rostro, pero aún así seguían subiendo. Cuando lograban asomar, los texanos los recibían con cuchillos, culatas y manos desnudas. No había espacio para la piedad. Era una lucha de hombre contra hombre, de respiración entrecortada, de sangre que manchaba las piedras. En el interior, Jim Bowie escuchaba el estrépito de la batalla. No podía moverse de su lecho, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse. Con el rostro desencajado por la fiebre, disparaba desde su camastro a los soldados que lograban irrumpir en la habitación. Cada detonación era un rugido de desafío. Cuando las balas se agotaban, empuñaba su famoso cuchillo, decidido a vender cara su vida. Travis cayó en los primeros minutos del asalto, alcanzado por una bala mientras dirigía a sus hombres en la muralla norte. Su muerte no quebró el espíritu de los defensores, sino que lo encendió con mayor furia. Cada texano luchó como si llevara en el pecho la voz de Travis, recordándoles que habían jurado resistir hasta el último aliento. La batalla se volvió un torbellino. Los mexicanos finalmente irrumpieron en el patio principal. Allí, el caos fue total. Mosquetes descargados se transformaron en garrotes, cañones inutilizados se usaron como barricadas improvisadas,
y las piedras del suelo se convirtieron en armas en manos desesperadas. El humo espeso impedía ver con claridad, pero los gritos, los estallidos y los alaridos componían una sinfonía infernal. Crockett fue visto por última vez rodeado de enemigos, aún luchando con su rifle convertido en masa, derribando hombres con la fuerza de la desesperación. Algunos testigos afirmaron que cayó peleando hasta el final, otros aseguraron que fue capturado y ejecutado después. Lo cierto es que su figura trascendió aquel instante, convirtiéndose en leyenda inmortal. El combate duró menos de 90 minutos. Para cuando el sol estaba ya alto en el cielo, todo había terminado. Los muros del Álamo estaban teñidos de rojo. Los cuerpos de los defensores yacían entre los escombros, mezclados con los de cientos de soldados mexicanos caídos en el asalto. La misión se había convertido en un cementerio abierto. Santa Anna ordenó revisar cada rincón para asegurarse de que ningún texano quedara con vida. Era un mensaje de poder, una advertencia al resto de los rebeldes. La rebelión no sería tolerada. Sin embargo, ese acto de aparente victoria sembró la semilla de la derrota. Porque la sangre derramada en el Álamo no apagó el espíritu de resistencia, sino que lo encendió como nunca antes. Las pocas mujeres y niños sobrevivientes fueron testigos mudos de la devastación. Sus relatos, días después, se expandieron como fuego en la pradera. Las noticias del sacrificio de los hombres del Álamo cruzaron tierras, ríos y fronteras. Cada palabra, cada imagen de la carnicería, se convirtió en chispa que avivó la rabia y la determinación de un pueblo entero. Cuando la última arma cayó en silencio, lo que quedó no fue solo la destrucción de un fuerte, sino el nacimiento de un mito. En aquellas piedras ensangrentadas nació un grito que retumbaría con fuerza en las semanas siguientes: «Rememberte Álamo». El humo todavía se elevaba del Álamo cuando los cascos de los caballos mexicanos golpearon las piedras del patio en ruinas. Santa Anna, montado con arrogancia, contemplaba la escena con satisfacción fría. Había cumplido su palabra. Ningún defensor había sobrevivido. El precio, sin embargo, había sido enorme. Cientos de soldados mexicanos yacían muertos o agonizantes en torno a las murallas destruidas. El suelo empapado de sangre era un recordatorio de que la victoria se había comprado con un costo altísimo. Para los oficiales mexicanos, aquello era una demostración del poder absoluto del ejército. Pero para los sobrevivientes civiles, mujeres, niños y esclavos, lo que vieron no fue triunfo, sino una masacre. Sus ojos grabaron cada cuerpo inmóvil, cada rostro desfigurado por el horror. Santa Anna les permitió salir con vida, confiando en que llevarían la noticia de la derrota texana y sembrarían el miedo en el corazón de los rebeldes. Lo que no sospechaba era que esas mismas voces serían las encargadas de encender la llama de la venganza. En cuestión de días, la noticia se extendió por toda Texas como una llamarada en campo seco. No había pueblo ni rancho donde no se hablara de lo ocurrido en el Álamo. Los relatos se transmitían de boca en boca, cada vez más intensos, cargados de emoción y rabia. Se hablaba de Travis cayendo heroicamente, de Bowie disparando desde su lecho hasta el último aliento, de Crockett resistiendo rodeado de enemigos. No importaba si cada detalle era real o adornado, lo que importaba era el mensaje, y este era claro como el acero de una espada. El Álamo no había sido una derrota, sino un sacrificio, una ofrenda de sangre que exigía respuesta. Y así, nació el grito que pronto se transformó en juramento: «Rememberte Álamo». Ese clamor se convirtió en bandera, en eco inapagable que unió a los dispersos texanos bajo un mismo propósito. Hombres que hasta entonces habían dudado en unirse a la lucha dejaron sus hogares, empuñaron sus armas y marcharon hacia el frente. Agricultores, comerciantes y jóvenes sin experiencia se transformaron en soldados de la noche a la mañana. No peleaban solo por tierras o independencia, peleaban por honrar a los caídos en San Antonio. Sam Houston, comandante de las fuerzas texanas, comprendió el peso del sacrificio del Álamo mejor que nadie. Cuando recibió las noticias, no se dejó arrastrar por la desesperación. En lugar de lanzarse a una batalla inmediata y suicida, eligió la estrategia de la paciencia, ordenó retiradas calculadas,
reagrupó a sus tropas y esperó el momento perfecto. Cada retirada era dolorosa, pero en cada campamento, Houston repetía el mismo grito a sus hombres, «Rememberte al amo», y cada vez, la respuesta era un rugido más fuerte. Mientras tanto, en México, Santa Anna celebraba su victoria con fastuosidad. Para él, la caída del Álamo era la prueba de su genio militar. Creía haber quebrado la moral de los texanos y estaba convencido de que el movimiento rebelde se desmoronaría. Esa arrogancia sería su perdición. No entendía que el Álamo, lejos de sembrar terror, había forjado un mito. En las fronteras, los periódicos de Estados Unidos comenzaron a publicar relatos de la masacre. Las ilustraciones mostraban muros ensangrentados, defensores heroicos cayendo bajo un mar de bayonetas, mujeres llorando entre ruinas. El pueblo estadounidense, que ya miraba con simpatía a los colonos texanos, se inflamó de indignación. Voluntarios cruzaron la frontera para unirse a la causa. El sacrificio del Álamo había trascendido Texas, ahora era un asunto de honor nacional. Cada historia crecía en el contar. Algunos aseguraban que Crockett había muerto disparando hasta su última bala, otros que había sido ejecutado tras negarse a arrodillarse. Bowie era descrito como un león herido que derribó enemigos incluso desde la cama. Travis, como un general romano que entregó su vida de pie, sin miedo. Poco importaba la exactitud histórica, la leyenda era más poderosa que la verdad. Para los texanos en retirada, esos relatos eran alimento. Cada paso que daban, cada noche helada que soportaban, estaba marcado por la imagen de sus compañeros muertos en San Antonio. Juraban que cada gota de sangre derramada sería vengada, y lo cumplieron. El 21 de abril de 1836, apenas mes y medio después del Álamo, el ejército texano encontró su oportunidad en las llanuras de San Jacinto. Sam Houston lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas de Santa Anna, que descansaban confiadas. El grito que estalló en el campo de batalla fue ensordecedor: «Rememberte al amo». Remember Goliat. La furia acumulada estalló como un volcán. En menos de 18 minutos, el ejército mexicano fue aniquilado. Santa Anna, humillado, fue capturado vivo. La derrota selló el destino de México en Texas y abrió el camino a la independencia. Y allí quedó claro que el Álamo no había caído en vano. Su sacrificio, su aparente derrota, se había transformado en victoria moral y definitiva. Porque aunque los cuerpos de los defensores habían sido consumidos por las llamas de la guerra, su espíritu seguía vivo en cada texano que blandía un arma, en cada voz que repetía el juramento inmortal. Con el tiempo, el Álamo dejó de ser solo una misión en ruinas, se convirtió en un santuario de memoria, un símbolo de resistencia, un recordatorio eterno de que la libertad tiene un precio, y de que hay batallas que, aunque se pierdan en el campo, se ganan en la historia. El eco de aquel sacrificio no se apagó con los años, cruzó generaciones, fronteras y lenguas. Estadounidenses, mexicanos y hasta europeos escucharían su historia, y todos coincidirían en algo: aquel puñado de hombres cambió el rumbo de un continente. La frase «Rememberte al amo» pasó de los labios de soldados furiosos a las páginas de libros, a las bocas de políticos, a las voces de maestros en escuelas lejanas. No era solo un grito de guerra, sino un recordatorio universal del poder del sacrificio y de la fuerza de la memoria colectiva. En San Antonio, las ruinas permanecieron en silencio. Las piedras, ennegrecidas por la pólvora, aún guardaban cicatrices de bayonetas y balas, pero para quienes las visitaban, no eran simples muros, eran testigos inmortales. Cada grieta parecía contar una historia, cada sombra, un susurro de los hombres que dieron su vida allí. Y así, lo que Santa Anna creyó que sería una advertencia de terror, se transformó en el más grande error de su campaña, porque en lugar de aplastar la rebelión, la convirtió en un grito eterno, y en lugar de sofocar la resistencia, encendió la chispa de una nación. Los hombres del Álamo no vivieron para ver la victoria, pero en su sacrificio dejaron una herencia más duradera que cualquier triunfo militar. Demostraron que hay momentos en los que la dignidad y la valentía pesan más que la vida misma. Por eso, mientras existan voces que cuenten su historia,
mientras alguien repita aquel grito ardiente, los muros del Álamo jamás caerán del todo. Porque en el corazón de cada hombre y mujer que cree en la libertad, seguirá resonando para siempre, Rememberte Álamo. Cuando las últimas brasas del Álamo se apagaron, parecía que todo había terminado, las piedras ennegrecidas, los cuerpos enterrados a la prisa, el silencio helado que siguió al rugido de la batalla daban la impresión de un capítulo cerrado, pero la historia no se mide en horas ni en días, se mide en ecos. Y el eco del Álamo comenzó a retumbar con una fuerza que nadie, ni siquiera el propio Santa Anna, podía detener. Lo primero que hay que comprender es que el Álamo no fue únicamente una batalla, fue un mito en gestación, un relato que tomó vida en la mente de cada testigo, de cada sobreviviente, de cada narrador que llevó la noticia más allá de las ruinas. Los mitos no necesitan precisión histórica, lo que necesitan es emoción, y el Álamo rebosaba de ella, cada nombre se convirtió en símbolo. William Barrio, Travis dejó de ser simplemente un joven coronel, y se transformó en el ejemplo del líder que, sabiendo su destino, no dudó en trazar una línea en la tierra, y pedir a sus hombres que eligieran su muerte con honor. James Bowie, debilitado por la fiebre, ya no fue visto como un enfermo, sino como un titán que disparó hasta que no pudo sostener el arma, luchando desde la cama como si fuese un trono de guerra. David Crockett dejó de ser solo un cazador fronterizo, y pasó a encarnar el espíritu indomable del hombre común, ese que sin coronas ni medallas puede transformarse en leyenda. Lo fascinante es que, en la derrota, los texanos encontraron una fuerza mucho mayor que la que hubieran tenido con una victoria simple. Si el Álamo hubiese resistido, probablemente sería recordado como un triunfo militar más, pero al caer, al sacrificarse por completo, se convirtió en un altar. La sangre derramada no fue vista como pérdida, sino como semilla, y esa semilla germinó rápidamente. No fue casualidad que apenas semanas después, en San Jacinto, los texanos destrozaran al ejército de Santa Anna en menos de 20 minutos. El grito que resonó allí, Rememberte Álamo, no era un simple lema propagandístico, era un rugido nacido de las entrañas, un clamor de justicia y venganza que convirtió a hombres cansados y mal armados en un torbellino imparable. Cada disparo en San Jacinto llevaba consigo el peso de 13 días de resistencia en el Álamo. Cada bayoneta empuñada tenía el filo afilado por la memoria de los camaradas caídos. Pero el impacto del Álamo no se detuvo en los campos de batalla. La noticia cruzó fronteras, océanos y generaciones. En Estados Unidos, los periódicos lo convirtieron en epopeya. Las crónicas inflamaron a la opinión pública, y pronto la causa texana fue vista como una lucha por la libertad universal. De esta manera, el Álamo dejó de ser solo un asunto texano, y pasó a insertarse en el imaginario colectivo estadounidense como un símbolo de resistencia heroica. En México, en cambio, el recuerdo fue más complejo, más doloroso. Para unos, fue prueba del coraje mexicano frente a invasores extranjeros. Para otros, fue una advertencia de cómo la soberbia y los errores de liderazgo podían torcer el destino de una nación. Santa Anna, que creyó consolidar su poder con la masacre, terminó cargando con la culpa de haber encendido la furia que llevaría a la derrota en San Jacinto y, en última instancia, a la pérdida de Texas. El Álamo fue, para México, una lección amarga. La victoria táctica puede convertirse en derrota estratégica si se subestima el poder de la memoria. El paso de los años no borró el mito, al contrario, lo amplificó. Escritores, pintores, cineastas y políticos lo retomaron una y otra vez. El pequeño fuerte en San Antonio se transformó en lugar de peregrinación, en santuario de la identidad texana y, con el tiempo, estadounidense. Allí se juraron banderas, se pronunciaron discursos, se forjaron carreras políticas. Recordar el Álamo se volvió sinónimo de recordar que la libertad se paga con sacrificio, pero más allá de la política, lo que mantiene vivo al Álamo es el aspecto humano. En la base de todo, no fueron generales ni reyes quienes escribieron esa historia, sino hombres comunes que decidieron resistir cuando todo indicaba que la derrota era inevitable. Esa es la chispa que atrapa al corazón humano. Todos entendemos el miedo,
Todos conocemos la tentación de rendirse, y por eso nos estremece la decisión de aquellos hombres que, pudiendo huir, eligieron quedarse. El Álamo no es solo historia de Texas, es una metáfora universal de la dignidad frente a lo imposible. Preguntémonos, ¿qué hace que una causa merezca ser defendida hasta el final? Para Travis, Bowie, Crockett y los demás, no era simplemente una cuestión territorial, era el derecho a decidir su propio destino, a resistir la tiranía, a no ser doblegados. En el fondo, es la misma pregunta que se han hecho pueblos enteros a lo largo de la historia: ¿vale la pena luchar aunque sepamos que vamos a perder? El Álamo responde que sí, porque a veces la derrota inmediata es la semilla de la victoria futura. Hoy, al caminar por las calles modernas de San Antonio, el Álamo parece pequeño frente a los edificios que lo rodean, pero basta detenerse un momento dentro de sus muros para sentir algo distinto. No es un simple museo, es un lugar donde las piedras respiran memoria. Los visitantes hablan en voz baja, como si entraran a una catedral invisible, porque allí no se veneran ídolos de mármol, sino hombres de carne y hueso que demostraron que el valor puede trascender la muerte. Y ese es quizás el mayor legado del Álamo, la certeza de que el sacrificio, cuando nace de la convicción más profunda, no se pierde en el vacío, se transforma en relato, en inspiración, en guía. Cada generación que escucha la historia se ve reflejada en ella, ya sea como advertencia o como esperanza. Los jóvenes aprenden que la libertad no es gratuita, los líderes recuerdan que la soberbia puede costar caro, y los pueblos entienden que incluso en la oscuridad más densa puede surgir una luz capaz de guiar el futuro. El Álamo sigue vivo porque sigue siendo necesario. En un mundo donde las luchas por la dignidad no terminan, su eco se actualiza constantemente. Para los texanos del siglo XIX fue un llamado a la independencia. Para otros pueblos en otros tiempos, ha sido recordatorio de que la resistencia puede inspirar victorias más allá de la tumba. Al final, lo que comenzó como una misión religiosa abandonada se convirtió en un altar universal de coraje. Santa Ana buscó imponer miedo, y en su lugar creó mártires. Intentó sofocar una rebelión, y terminó avivándola hasta convertirla en incendio. Creyó ganar una batalla, y en realidad perdió la guerra de la memoria, porque el Álamo no pertenece solo a un lugar o a un pueblo, pertenece a todo aquel que entiende que hay causas que trascienden la vida misma. Mientras alguien pronuncie con respeto, con furia o con esperanza aquellas tres palabras, la historia seguirá ardiendo en el corazón humano. Rememberte Álamo. Y en ese recordatorio late la promesa de que la valentía nunca muere, que la dignidad nunca se rinde y que, aunque las murallas caigan, las ideas que se defienden con sangre permanecen para siempre.